¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy me encuentro grabando un programa más, un programa especial que tiene que ver con uno de los activos que mayor rendimiento ha generado en lo que llevamos en el año, en agosto 2020. Y vamos a hablar hoy sobre el oro. El oro en este año, por lo menos hasta agosto, pues mostraba un rendimiento muy cercano al 30%. Y cuando esto pasa, pues muchos inversionistas voltean a ver al activo de moda y se preguntan por qué no invirtieron cuando estaba barato y si deberían invertir en este momento, dado que la incertidumbre hacia adelante parece continuar. Y para ello, tengo un par de colegas, amigos, invitados. Los dos son asesores en estrategias de inversión. Los dos manejan capital y me da mucho gusto invitarlos porque eso añade valor y diferentes puntos de vista. Bienvenido, Walter, ¿cómo estás? Gracias, Mau. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Siempre muy interesante comentar de estos temas. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, gracias Mauricio por la invitación. Encantado aquí de compartir con ustedes. Gracias. No, pues al contrario, el gusto es mío y los puntos que vamos a tratar, pues es un poquito sobre la historia de los metales, de dónde viene el supuesto valor de los metales, el oro, la plata y demás. Replantear la pregunta entre si debo invertir o en oro o en acciones de empresas, si es lo mismo, si deberíamos catalogarlo de la misma manera. Vamos a tratar de responder esa pregunta en la parte final. Walter nos va a hablar de el comportamiento del oro a partir de 1970 a la fecha, sobre los bancos centrales, qué es lo que pasó. Y Gustavo nos va a mostrar a través de gráficas lo que él está viendo en el comportamiento de este commodity en lo que va de este año y lo que podríamos estar viendo hacia adelante. Y bueno, al final, los comentarios finales. Y bueno, quiero empezar diciendo que el oro, junto con otros metales preciosos, se empezó a utilizar como intercambio de bienes y productos por allá de los años 2500 antes de Cristo, en Egipto y Asia. Ya por allá de los 700 antes de Cristo, se empezaron a acuñar monedas de este metal, lo que permitía que fueran valuadas, que fueran durables y que se pudieran movilizar. De ahí que el oro pues siempre ha sido considerado un instrumento refugio que tiene como base un valor determinado. De ahí que muchos de las divisas de los países por mucho tiempo se comparaban con los metales, específicamente el oro y la plata. De ahí que varios bancos centrales pues acumularan reservas en oro, aunque eso ya empezó a cambiar y así no sucede hoy en día. De tal manera que hay varias corrientes sobre si el oro genera valor o no. Y quiero poner dos filosofías de inversión sobre la mesa. Una es el legendario inversionista Warren Buffett, que administra un conglomerado llamado Berkshire Hathaway. Y Warren Buffett lo que ha mencionado es que a él no le gusta invertir en oro porque desde su punto de vista el oro no genera nada. En cambio, lo que a él le gusta es invertir en acciones de empresas, y ya que él está convencido de que ahí es donde se genera la riqueza, que las empresas son las que generan la riqueza, y él invierte en este tipo de instrumentos, díganse acciones de empresas. Y por otro lado tenemos a otro legendario inversionista
él fundó una firma de cobertura de nombre Bridgewater Associates y su nombre es Ray Dalio. Y Ray Dalio, pues sí ha manifestado que a él sí le gusta el oro y fiel a su filosofía de cobertura, en estos últimos meses, años, ha estado comprando cantidades importantes del oro. De ahí que se contrapongan estas dos ideas que desde su punto muy fundamental, pues los dos tienen argumentos para debatir. Por un lado, Warren Buffett, pues es un inversionista de la llamada escuela de Value Investing, y por otro lado, Ray Dalio, que es un inversionista con un enfoque de cobertura. Y bueno, si me pongo a analizar hoy en día cómo se han comportado, por un lado, el oro contra el mercado accionario, pues voy a ver algo como lo que les estoy mostrando. Para este ejemplo he colocado un instrumento, un ETF, que replica el comportamiento del oro, de nombre GLD, y por otro lado tengo a un índice bursátil, el Standard & Poor's 500, que tiene 500 empresas en su composición, y que también lo puedo adquirir por medio de un ETF. Hay que mencionar que esta comparación involucra los pagos de dividendos que ofrecen las empresas que componen este índice. Uno de los argumentos de Warren Buffett es que el oro no genera dividendos y las empresas sí generan dividendos. Y empezando por el año 2007, pues vemos que el comportamiento del oro por años es excepcional, de rendimientos de 2 dígitos muy importantes. Y si bien recuerdan, entre el 2007 y 2008, pues se dio una crisis mundial, una crisis llamada subprime hipotecaria, lo que hizo que el mercado accionario entre 2007 y 2008 sufriera un revés muy importante, ¿no? Comparado con la Gran Depresión. De ahí que el oro tuvo un comportamiento bastante positivo e importante. Y a partir de ahí, pues vemos movimientos varios. En rojo son los retrocesos por activo. Y lo que estamos viendo aquí en el año en curso, en el 2020, por lo menos al 1 de agosto, es que el oro pues estaba muy cercano a los 30% y el Standard & Poor's con la repartición de los dividendos pues ya estaba alcanzando el 5%. Lo que vemos también es que por momentos pareciera que cuando le va mal al índice, pues le va bien al oro y viceversa, aunque no siempre es así. Lo que sí podemos observar es que en el largo plazo, pues el acumulado en rendimiento es bastante importante, porque si sacáramos el rendimiento promedio por año, basándonos este acumulado, pues diríamos que es un rendimiento de 2 dígitos. Muy de la mano, 200% en este periodo que les estoy mostrando. De ahí que en lo que hay que fijarse es en la cuestión de la volatilidad. Ambos instrumentos, debo decirles que pudiéramos catalogarlos como de renta variable, porque no sabemos cuál es el rendimiento a futuro, no sabemos cómo se van a comportar. De ahí que invertir en uno o en otro, aunque tengan diferentes subyacentes, por así decirlo, pues son bastante volátiles. En el largo plazo aquí pareciera que por momentos no se mueven. Sin embargo, si hacemos un zoom, veremos que realmente la volatilidad es importante. El oro, me atrevo a decir, si hago unos cálculos de su desviación estándar, es incluso más volátil que el mercado accionario. De ahí que haya opiniones encontradas sobre invertir en oro o en acciones. ¿Qué te parece, Walter?
Pues es muy interesante todo lo que mencionas, Mau. De hecho, este argumento es muy sonado, ¿no? O sea, el oro no te genera ningún dividendo, el oro hasta te cuesta almacenarlo, pero creo que estamos viviendo en un mundo muy curioso porque pues hoy en día ese argumento pues todavía se justifica contra las empresas que pagan dividendos o contra instrumentos como ETFs que pagan dividendos, pero contra la renta fija, sobre todo bonos de largo plazo de países desarrollados, pues ese argumento ya no está tan vigente, ¿no? Porque en Europa, pues las tasas están cercanas al cero, en algunos países inclusive negativas, en Estados Unidos las tasas también están cercanas al cero, de muchos plazos, entonces, pues realmente no, tampoco los bonos, en este caso tampoco te están generando un rendimiento. Pero bueno, es muy interesante la historia del oro y el oro se empieza a mover, eh, en, en, empieza a incrementar su volatilidad y empieza a tener tendencias alcistas y bajistas alrededor de 1970, 1972, cuando Nixon rompe la convertibilidad del dólar a oro. Si no lo sabían antes, las monedas de países desarrollados, también el dólar, estaban respaldados por oro, o sea, todos los dólares tenían que estar respaldados por oro. De hecho, existía la convertibilidad de dólares a oro, pero Nixon decide romper este patrón porque en este tiempo tenían la guerra de Vietnam y la tenían que financiar con muchísima deuda. Entonces su plan era romper temporalmente el patrón oro y después regresar, cosa que nunca ocurrió. Entonces vimos cómo el mundo pasó de que su reserva fuera oro a que las monedas de los países desarrollados se convirtieran en monedas fiat, que pues estas monedas fiat no están respaldadas por nada más que por la credibilidad de los gobiernos, y ahorita pues la mayoría de las monedas que están en libre flotación, como el dólar, el euro, el peso mexicano, pues son monedas fiat, ¿no? Y podemos ver en esta gráfica que desde que se rompe la convertibilidad al oro, pues hubo un movimiento muy interesante del oro en los 80s, después se estabilizó cuando hubo periodos de estabilidad inflacionaria en Estados Unidos. Sin embargo, nuevamente vemos pues rallies bastante interesantes desde la crisis financiera y pues posteriormente ahorita en la crisis del COVID. Esto podríamos pensar que se debe, en la siguiente gráfica vamos a ver una de las razones, y esto puede tener un origen en la expansión de los balances de los bancos centrales, que pues esto si han escuchado algunas personas que dicen que la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, está imprimiendo mucho dinero y que el Banco Central Europeo está imprimiendo mucho dinero, pues justo se refieren al incremento del balance de activos de la Fed, también del Banco Central Europeo, que aquí vemos cómo ocurrió en la crisis financiera, que fueron los famosos programas de apoyo cuantitativo, que no es que estén imprimiendo dinero literalmente, sino que la Fed crea reservas, o sea, sí crea reservas de la nada. Con estas reservas retira del mercado diferentes activos como bonos de largo plazo y coloca en el mercado depósitos de corto plazo, ¿no? O sea, digamos, no es imprimir dinero como tal, pero sí cambia la estructura del mercado. Si vemos el rally del oro que hubo en la crisis financiera, pues mucho se atribuía a que mucha gente creía que con este incremento de activos iba a venir inflación en Estados Unidos, cosa que no se vio, que después regresó. Y en la siguiente gráfica vamos a ver cómo nuevamente hay una expansión en el balance de la Fed por más de 3 millones de dólares, que en Estados Unidos le dicen trillions, aquí en nuestro país serían billones de dólares. Y pues bueno, vemos que parte del rally del oro actual que estamos viendo, pues también puede ser por esta expansión en los balances tanto de Estados Unidos como de Europa. Eh, Seguimos con Gustavo para ver qué nos comenta.
Gracias. Bueno, yo lo que quisiera comentar es que, pues desde luego que hay tiempos para todo. O sea, yo lo que creo es que no es que el oro sea mejor que las acciones o mejor que los bonos o viceversa, no es que haya una clase de activos mejor que otra, sino que pues, simplemente dependiendo de las condiciones de las economías y de los mercados, pues hay tiempos en que un activo se desempeña mejor que otro. Entonces, esta no es la excepción. Me parece que hay mejores condiciones y tiempos mejores para invertir en una cosa o en la otra. Entonces, pues bueno, la clave o la pregunta sería, pues bueno, ¿cuáles son esas condiciones o cuáles son esas circunstancias en las que, por ejemplo, el oro se desempeña mejor que las acciones o al revés, ¿no? Entonces, pues más bien deberíamos de estar como evaluando la situación de los mercados y posicionándonos acorde a eso, ¿no? Esa sería básicamente mi postura, no que una cosa pues vaya a ser siempre mejor o superior a la otra. Yo aquí trataría también o pondría en la mesa el recordar que los mercados, los precios en los mercados se mueven en base a expectativas, no necesariamente a lo que ya sucedió o ni siquiera a lo que está sucediendo ahorita, sino lo que los participantes del mercado están viendo hacia adelante, ¿no? Entonces, lo que nos ha mostrado la historia también es que las mejores condiciones o las mejores rachas para invertir en oro o en metales preciosos se ha dado cuando el mercado ha tenido como un gran cambio en sus expectativas, cuando digamos que está como cambiando de paradigma. Entonces hay mucho debate en cuanto a que si los metales preciosos es mejor invertirlos cuando las tasas de interés son muy bajas o están en cero, cuando hay inflación o cuando hay deflación, etcétera. Y la verdad es que creo yo que hay que poner las cosas en muy su debido contexto. Los mercados tienden a favorecer las inversiones en metales preciosos cuando el mercado está empezando a tener la expectativa de que vienen presiones inflacionarias en el futuro o cuando el mercado está teniendo la expectativa que hay un cambio de una situación deflacionaria y el mercado está entonces empezando a prever una situación de lo que le llaman la reflación, o sea, el cambio de un ambiente deflacionario a una situación, digamos, más normalizada, en donde no necesariamente el mercado se va a un proceso inflacionario sin control, sino a una normalización del proceso de inflación. Entonces, de hecho, ese proceso es el que se vivió más o menos a partir de 2009 y 2010, que la crisis financiera global se atenúa y se empieza una recuperación. Como comentaba, creo que la clave está en el cambio de expectativa que tienen los mercados sobre las expectativas inflacionarias o deflacionarias que tienen hacia adelante. Por eso estamos compartiendo aquí esta gráfica del oro, en la que la estamos comparando con este ratio que llamamos TIPS entre T-bonds. La gráfica de abajo, la línea roja, es la construcción de la relación que existe entre los bonos con protección contra inflación contra los bonos del gobierno americano de tasa fija. Entonces, nosotros cuando tenemos este ratio, lo que hacemos es comparar la preferencia del mercado que tiene, ya sea por los bonos con protección contra inflación, contra los de tasa fija. De manera que cuando el mercado prefiere los bonos con protección contra inflación, que son los TIPS, esto significa que el mercado está esperando mejores condiciones para la inflación, o sea, está esperando un periodo reflacionario o un periodo inflacionario. Entonces, es precisamente lo que lleva de la mano también un mejor desempeño de los metales preciosos, en este caso del oro, o viceversa, ¿no? Un peor desempeño del oro, precisamente cuando el mercado está esperando con mayores presiones deflacionarias, por ejemplo, que es cuando el ratio de TIPS contra T-bonds tiene un desempeño underperformer, ¿no? Cuando la línea roja va hacia abajo, ¿no? Entonces, como pueden observar, pues precisamente en los últimos meses y la actual tendencia que está vigente, pues es un comportamiento outperformer de los TIPS contra los T-bonds, lo cual nos habla de que el mercado está teniendo una mayor expectativa de presión inflacionaria o reflación hacia el futuro, ¿no? Entonces,
esto está perfectamente, digamos que la parte macro de las expectativas del mercado está apoyando lo que está sucediendo en los precios del oro, ¿no? Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, ¿qué es lo que tenemos en cuanto al comportamiento de los precios de los metales preciosos en los últimos años? Creo yo que lo más importante aquí anotar en este par de gráficas de mediano plazo, tanto del oro como de la plata, que es la gráfica azul en la parte de abajo, vean cómo vienen de una situación de muchos años consecutivos en donde básicamente no pasó nada con el precio tanto del oro como de la plata. Esos dos mercados, los dos activos, los metales preciosos, tocan su punto más alto en 2011. A partir de entonces se viene un fuerte bear market, pero básicamente lo que tenemos son precios que se quedaron en una lateralidad o construyendo una gran base. En el caso del oro, un periodo de 6 años completos en donde poco a poco las condiciones de oferta y demanda van cambiando, de manera que pues se van pasando pues en favor de la oferta, ahora mucho más a favor de la demanda, o en este caso pues lo que serían pues los toros del mercado. Para el caso de la plata, tenemos la construcción de una base de 7 años, ¿no? Entonces apenas hace algunas semanas para el caso de la plata, ya hace algunos meses para el caso del oro, el mercado rompe con estas bases, con estas lateralidades tan importantes, y pues bueno, estas condiciones de equilibrio tan amplio que se tuvieron durante todos estos años en los metales preciosos son rotos completamente, y entonces los precios pues pueden avanzar de una manera mucho más libre hacia arriba. Entonces lo que tenemos a partir de algunos meses a la fecha, pues es el inicio de un nuevo bull market en los metales preciosos, que hasta ahorita, bueno, desde luego todavía está vivo, está vigente, y tendríamos que esperar que todavía continúe cuando menos por algún buen tiempo más, ¿no? Entonces, en términos generales y las expectativas para el mediano plazo serían siendo positivos desde mi punto de vista, para el oro y para la plata, y que este bull market pudiera seguir avanzando más adelante. Y aquí pasamos a la siguiente, viéndolo desde otra perspectiva. También es importante digamos que el reforzar o el que esté confirmado el inicio del bull market de los metales preciosos, también con las empresas mineras que se encargan de producir, de extraer estos metales preciosos, ¿no? Entonces, aquí en la gráfica de arriba, la de velas negras, tenemos el ETF de las mineras de metales preciosos de alta capitalización, el caso del GDX, que serían las más grandes, y tenemos una situación muy similar a la del oro y la de la plata, la construcción de una base, una lateralidad, un equilibrio de precios durante los últimos 7 años, y más recientemente tenemos un rompimiento muy contundente y muy claro de ese comportamiento que se mantuvo durante tanto tiempo. Y pues bueno, ahorita las empresas mineras pues también con la posibilidad de seguir avanzando en un nuevo bull market de forma más libre en adelante, ¿no? En las gráficas, la gráfica de abajo, tanto la línea roja como la línea azul, son ratios que comparan, en este caso la línea roja, las mineras contra el desempeño del Standard & Poor's, la línea azul de abajo, la plata contra el desempeño del Standard & Poor's, o sea, para compararlo con las acciones de alta capitalización de los Estados Unidos. Y como podemos ver aquí, no solamente en términos pues nominales o absolutos las mineras han roto a la alza, sino también de forma relativa o respecto a las acciones de alta capitalización de Estados Unidos respecto del promedio del mercado, pues también ya consiguieron alcanzar un nuevo máximo de 4 años las mineras contra el mercado de Estados Unidos, o la plata un nuevo máximo de 3 años contra las acciones, lo cual también nos confirma precisamente pues esta condición bullish en términos relativos también para los metales preciosos, ¿no? Esto hablando en términos muy generales y con una visión de mediano plazo. Aquí pasamos a la siguiente diapositiva, y para revisar un poquito la situación más de corto plazo y dónde nos encontramos actualmente. Pasando a la siguiente.
como todos saben, pues bueno, ha habido un rally muy importante tanto en el oro como en la plata, en las mineras. Y aquí yéndonos a los últimos meses, pues bueno, podemos observar pues un avance extraordinario en el caso del precio de la plata. En el corto plazo, el mercado sí se encuentra bastante sobreextendido. Ya el día de hoy por fin hubo pues una sacudida importante. El día de hoy ya una caída importante, un ajuste en el precio de la plata, del oro y de las mineras también. Cuando nos preparamos para esta plática, la plata todavía estaba muy adelantada, bastante extendida, como pueden ver en la gráfica, un 60% por encima del promedio móvil de los últimos 200 días, ¿no? Pues bastante adelantado el movimiento ya, y también la plata presentando pues algunos de los volúmenes de operación pues más altos, cuando menos de los últimos 9 años. Entonces, pues también indicando pues un poquito del exceso de optimismo que también el mercado estaba alcanzando en el corto plazo, lo cual pues bueno nos estaba ya llamando a tener un poquito de cautela y de no ir a perseguir al mercado en estos niveles tan altos. Si comparamos con las gráficas de línea que tenemos en la parte de abajo, vean, el precio del oro también alcanzó nuevos máximos en los últimos días. Pero un factor importante que también estaba señalando precaución era el precio de las mineras. Observar cómo en las últimas semanas las mineras ya no continuaron haciendo nuevos máximos cuando la plata y el oro sí lo estaban haciendo. Entonces las mineras ya se quedaron rezagadas, ofreciendo pues como una advertencia de que precisamente este rally en el corto plazo pues ya había llegado demasiado lejos y estaba vulnerable a un ajuste, ¿no? De hecho, me parece que las mineras han funcionado como un buen indicador adelantado de lo que pudieran seguir haciendo los metales preciosos. Vean, más al principio hace algunos meses, cuando inicia la recuperación en los mercados en el mes de abril, todavía la plata y el oro realmente no habían iniciado su rally fuerte o la parte más importante del rally durante el mes de abril, y en cambio las mineras ya se habían arrancado, ¿no? Liderando al mercado desde el mes de abril, cuando el oro y la plata pues realmente empezaron a subir hasta ya bien entrado el mes de mayo, y más recientemente pues avanzaron de forma más fuerte, ¿no? Entonces las mineras ya nos estaban ofreciendo pues una advertencia, ¿no? El día de hoy, con un ajuste muy fuerte en todo el espectro de esta clase de activos, me parece que es muy probable que sigamos viendo la continuación de ese ajuste, pero yo me mantendría optimista en el mediano plazo. Me parece que eventualmente en algunas sesiones más los metales preciosos, las mineras, ofrecerán una buena oportunidad de entrada y mejores condiciones para aprovechar el bull market de mediano y largo plazo que ya inició, como lo mostramos pues hace unos minutos. Ese sería mi comentario, Mauricio. Pues gracias, Walter y Gustavo. Y no quisiera que despidiéramos este video sin conocer sus conclusiones. Walter, ¿cuál sería tu conclusión como gestor de una cartera? Bueno, como hemos visto, el oro es un buen salvaguarda de valor, es decir, o sea, protege nuestro dinero contra la inflación, aunque bien es volátil, pero pues también en la tabla que mostraba Mauricio, en la tabla que mostraba Mau, pudimos apreciar cómo se comporta de una manera muy diferente al mercado accionario, al Standard & Poor's. Entonces, pues bueno, bajo estas dos observaciones, yo concluyo con que es buena idea tener una parte del portafolio en oro. Y tampoco soy como los gold bugs que insisten en tener todo en oro, pero yo creo que una parte que debe de rondar entre el 5 y el 10%, pues puede ser benéfico para un portafolio, sobre todo en tiempos de volatilidad, y pues es benéfico porque protege el valor y porque su comportamiento no está ligado al del mercado accionario. Esa sería mi conclusión, Mau. Excelente, Walter. Gustavo. Yo quisiera concluir también que
que esta clase de activo, lo que es lo referente a los metales preciosos y a las mineras, me parece que especialmente despierta o alimenta mucho los sentimientos en el mercado. Creo yo que como pocos valores generan como tanta efervescencia, incluso polémica, como mencionaba Walter, la cuestión de los gold boxes, esta gente que es como fanática de los metales y todo este tipo de cosas. Y por el otro lado, pues hay gente que está completamente opuesta a ese tipo de preferencias. Entonces, yo creo que hay que mantener la mente abierta y no estar en ninguno de los dos extremos. Y creo yo que saber aprovechar las oportunidades que el mercado da con las condiciones cambiantes que va dando, y así como, por ejemplo, fijarnos mucho también en los ánimos que tiene el mercado respecto de este tipo de activos, sobre todo cuando se dan los extremos. Yo recuerdo bien, por ejemplo, incluso a finales del año pasado, esta cuestión de los metales pues estaba muy callada, no estaba todavía realmente de moda. Recuerdo incluso pues haber recibido alguna burla de alguien por ahí porque yo ya estaba empezando a invertir en este tipo de activos, y ahora resulta que meses después pues está en boca de todos, ¿no? Entonces también ese es otra señal precisamente de que en situaciones como esa debemos de guardar un poquito más de cautela, ¿no? Precisamente la semana pasada los ánimos estaban muy, muy subidos con los metales preciosos. Yo creo que incluso hasta la idea de haber hecho este video y tomar este tema en específico, pues bueno, ya habla de que precisamente del interés que han tomado estos activos recientemente, ¿no? Entonces, pues bueno, creo yo que el exceso de ese sentimiento positivo por los metales ya empezó a limpiarse a partir de esta semana. Me parece que el mercado todavía va a seguir purgando un poquito todavía ese exceso de sentimiento positivo hacia los metales, de manera que cuando la suficiente cantidad de gente abandone y se asuste y crea que pues los metales preciosos en realidad ya no fueron una idea equivocada para invertir este año, entonces me parece que el mercado alcista pues va a retomar de nueva cuenta pues el rumbo hacia el norte, ¿no? Entonces nada más estar muy al pendiente de cómo van evolucionando los precios, esperar a lo mejor mayor volatilidad, pero cuando los precios vuelvan a estabilizarse en esta clase de activo, me parece que van a volver a ser muy, muy atractivos para el futuro cercano. Esa sería mi conclusión. Muy bien. Quisiera complementar lo que han dicho mis colegas, mis compañeros en este programa, que si usted está pensando en invertir en oro, pues se lleve que es un instrumento volátil. Considere en que sea como complemento de una cartera de inversión. Ya mencionó Walter que hay que ponerle un límite, un porcentaje que se va a destinar a este tipo de instrumentos. Como ya dijo Gustavo, que es un instrumento que cambia de humor, que hay que saber tomar decisiones basados en una estrategia. No se deje guiar por la moda o por los rumores o por las corazonadas. Y pues que siga aprendiendo sobre el funcionamiento no solo de estos instrumentos. Hay un sinfín de instrumentos allá afuera que esperamos poderles seguir compartiendo esta clase de videos. Si les ha gustado este material, por favor, déjennos sus comentarios en el video de YouTube y nos vemos en la próxima edición. Te agradezco, Walter, te agradezco, Gustavo. Al contrario. Gracias, Mau. Gracias a ustedes, Walter. Mauricio, gracias.